Hola, hoy vamos a ver una de las herramientas artísticas más importantes que tenemos en la fotografía, la profundidad de campo. Y vamos a ver tres formas que tenemos para poder controlarla. Antes de definir técnicamente lo que es profundidad de campo, necesito primero definir otros conceptos técnicos como es el plano de enfoque. Imaginar que tenemos nuestra cámara y enfocamos nuestro objetivo en un punto concreto en el árbol. Esto nos va a definir un plano paralelo al sensor o película que está en nuestra cámara y cualquier punto que esté en este plano estará enfocado y esto se conoce como plano de enfoque. El problema de estos diagramas es que muestran todo con una imagen en 2D. Y realmente esto del plano de enfoque tenemos que pensarlo en un plano 3D. Imaginaros que estamos enfocando aquí en este libro. Este es el plano del sensor que está aquí en la cámara, con lo cual, si estamos enfocando aquí, todo lo que estará enfocado será un plano que sale paralelo aquí de este libro, hacia arriba, hacia aquí, hacia la derecha, hacia abajo, hacia el infinito. Todo lo que esté, cualquier punto que esté en ese plano, estará enfocado. Si, por ejemplo, inclinamos la cámara así, pues ahora este plano, en vez de estar así como estaba antes, estaría así. Con lo cual, este es el plano, de forma muy grosa, infinito, donde todo está enfocado. Siempre paralelo al sensor de nuestra cámara, salvo excepciones que usemos lentes descentrables o así. Con lo cual, el plano de enfoque siempre paralelo. Obviamente si estamos enfocando aquí. Si estamos enfocando más atrás, pues será paralelo más atrás. Y esto, todo está infinito. Realmente no es un plano exacto. Las lentes tienen muchas lentes tienen curvatura, etcétera. Pero yo creo que para entenderlo de forma muy simplificada, la idea de plano infinito, que crece hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, es la mejor que podemos tener ahora mismo. Ahora que ya tenemos claro qué es el punto de enfoque y el plano de enfoque, dibujemos el diagrama que teníamos antes poniendo de forma muy simplificada una lente y nuestro sensor. Decíamos que todos los puntos que tenemos ahí en ese plano de enfoque están enfocados. Y estos son los únicos puntos que realmente están enfocados. Cualquier otro punto en el árbol o fuera de él, teóricamente estaría fuera de enfoque. Entonces, ¿cómo podemos tener una imagen desde el primer plano hasta el infinito completamente enfocado? Pues realmente la explicación técnica es bastante más complicada, tiene que ver con cosas que ya había explicado en mi vídeo El Círculo de Confusión. Tenéis un enlace por aquí arriba o abajo en la descripción al mismo. Y lo que suele pasar es que nuestro sensor o nuestra película realmente no tiene una resolución infinita, es decir, no coge hasta lo máximo que se puede coger de resolución de una imagen, de la luz que sale de un punto ahí. Con lo cual, realmente va a decir que algo es un punto en nuestra imagen para cosas que están en el plano de enfoque o cosas cuya proyección sobre el sensor es menor que un píxel. Incluso podríamos decir que aparentemente cosas que tienen una proyección un pelín mayor que un píxel, pero que no llegan a sobrelapar mucho píxeles vecinos, cuando ampliamos la imagen 100% lo seguimos viendo nítido en nuestra pantalla de ordenador. Con lo cual va a depender mucho de cómo se proyecte esa luz sobre nuestro sensor y sobre cada uno de los fotodiodos que tenemos en nuestro sensor. Esto ya nos puede dar una idea de cómo podemos controlar la profundidad de campo. Si volvemos a dibujar el diagrama que teníamos antes, donde aparece la profundidad de campo que tenemos, si esos rayos de luz salen mucho más concentrados, pues la luz se dispersará menos al llegar al sensor y tendremos una profundidad de campo mayor. Ahora, si permitimos que la luz se expanda más, se esparza más, tendremos una profundidad de campo menor, puesto que los rayos llegarán mucho menos concentrados al sensor y se esparcirán más, tendrán una proyección mayor sobre los píxeles que tenemos en la imagen, sobre los fotodiodos que tenemos en nuestro sensor. Como decía al principio del vídeo, vamos a comentar tres formas que tenemos para controlar la profundidad de campo. Y obviamente, la que probablemente casi todos estáis pensando ahora mismo es la apertura de nuestra cámara, el control de apertura que tienen todas nuestras cámaras. No sé si sabéis, o supongo que sabéis, todas nuestras lentes dentro tienen un diafragma y este diafragma, según se abra o se cierre, dejará pasar más o menos luz, lo cual nos valdrá para controlar la exposición. Pero al mismo tiempo también nos vale para controlar la profundidad de campo en nuestras imágenes. Este control de apertura, yo ya tenía un vídeo explicando más o menos todo lo que podíamos hacer con él. Es un vídeo ya que tiene unos años, pero por aquí arriba o por ahí abajo en la descripción os pondré el enlace al mismo. Y este control de apertura viene controlado y aparecerá en vuestras cámaras como un número F. Y este número F puede ser F2,8, F5,6, F8, F11, etc. Y cuanto más alto sea este número, más pequeñito sea ese círculo.
con lo cual mayor profundidad de campo vamos a tener, y cuanto más grande, más pequeño es ese número, es decir, f2,8, f1,8, menor profundidad de campo va a ser, con lo cual puedes asociar número más alto, mayor profundidad de campo, número más pequeño, menor profundidad de campo. Pero vamos a ver exactamente por qué ese control de apertura, de una forma muy simplificada, realmente pasan muchas más cosas y la explicación sería mucho más técnica, nos aumenta la profundidad de campo cuando cerramos ese pequeño diafragma que tienen nuestras lentes. Vamos a poner el diafragma en nuestro diagrama que teníamos antes. Como veis, lo máximo que se dispersa la luz que llega al sensor viene controlado por ella. Si hacemos el agujero del diafragma más pequeño, vemos que la luz se dispersa menos, con lo cual tendremos una profundidad de campo mayor. Recordad que esto es para números de apertura mayores, f8, f5, f11, f16, etc. Si hacemos el agujero del diafragma más grandes, es decir, números de apertura f más pequeños, f4, f2,8, f1,8, etc., el agujero del diafragma se hace más grande y vemos como la luz se dispersa más, con lo cual nuestra profundidad de campo será menor. Ya tenemos el primer parámetro con el cual podremos controlar la profundidad de campo y probablemente sea el que más uséis para controlar la profundidad de campo. Pero hay otros dos factores que también afectan a la misma según pongamos nuestra cámara, nuestro objetivo y al sujeto que estamos fotografiando. Vamos a verlos. Para explicar el siguiente parámetro, la distancia focal de nuestro objetivo no cambia y siempre estamos enfocando en el mismo punto del árbol, y la apertura es la misma para todos los ejemplos. Nuestro primer diagrama es de referencia, y ahora si dibujamos un segundo diagrama y alejamos nuestra cámara del sujeto, en este caso el árbol, vemos que los rayos de luz se concentran, con lo cual nuestra profundidad de campo será mayor. Sin embargo, cuando nos acercamos al sujeto, en este caso, de nuevo, el árbol, vemos que los haces de luz se dispersan más, con lo cual nuestra profundidad de campo será menor. Si os fijáis, si tenemos nuestro sujeto y esto es el fondo, y si queremos que el fondo esté más difuminado y estamos usando la misma lente, es decir, la misma focal y la misma apertura, lo que podemos hacer es decirle al sujeto que se separe del fondo, con lo cual el fondo quedará más difuminado y se acerque a la cámara, o nosotros con la cámara nos acercamos al sujeto, si no es posible lo contrario, y el fondo ya quedará más difuminado. Es siempre manteniendo la misma focal y la misma apertura. Obviamente, siempre y cuando lo que queramos fotografiar nos entra en el encuadre. Ahí estamos ya limitados un pelín más por otros temas artísticos, como que la focal que estemos usando sea capaz de meter todo lo que queremos en nuestro encuadre. Por eso también explica otros motivos, que es en fotografía de paisaje, que siempre nos es muy complicado cuando tenemos algo, si esta es la cámara y tenemos aquí un primer plano que está muy cerca de la cámara, conseguir tener todo enfocado hasta el infinito, hasta el fondo, y siempre a lo mejor tenemos que recurrir a técnicas como enfocar a f16 o más, con lo cual ya tenemos problemas de difracción, o tenemos que recurrir a técnicas de focus stacking, donde hacemos varias fotos para poder después en el ordenador conseguir unir y tener toda nuestra imagen con la mayor calidad o nitidez posible. Ahora fijamos las condiciones de contorno de que ni la cámara ni el sujeto se mueven, mantenemos la misma apertura, pero vamos a cambiar la distancia focal de la lente. Esto lo voy a representar moviendo de forma burda la lente que tengo en el diagrama hacia adelante y hacia atrás. Pero si queréis saber en más detalle lo que realmente es distancia focal, también tengo un vídeo que lo explico. Volvemos a dibujar nuestro diagrama de referencia y ahora, si vamos a una distancia focal más corta, por ejemplo, imaginaros que el primer diagrama son 50 milímetros y estamos cambiando a 20 milímetros, aunque esto no está a escala, vemos que los rayos de luz salen del sujeto, se vuelven a concentrar, con lo cual tenemos una profundidad de campo mayor. Por otro lado, si ponemos una focal de la lente mayor que la focal que teníamos, por ejemplo, digamos que ahora estamos poniendo 90 milímetros en vez de 50 milímetros, los rayos se dispersan más y tendremos una menor profundidad de campo. Los diagramas anteriores a la distancia focal, a lo mejor alguien puede venir y decirme, oye, pero en el lado del sensor realmente ocurre a la inversa. Cuando la focal es más corta, parece que los rayos que llegan al sensor se dispersan más, y cuando la focal es más larga, 90 milímetros por ejemplo, parece que los rayos sobre el sensor se concentran más. Realmente lo que está pasando es que los rayos realmente no viajan como está en este diagrama, no se concentran así en el sensor, sino que se concentran en un punto dentro del objetivo y después llegan al sensor. Y ese punto, como explico en mi vídeo sobre distancia focal, es realmente lo que nos está marcando la distancia focal de una lente, es la distancia desde ese punto donde se concentran los rayos al sensor. Con lo cual, como ya os decía, esta explicación no es muy técnica,
tomar más bien de referencia cómo salen los rayos supuestamente desde nuestro punto que estamos enfocando. Bien, hasta aquí este vídeo. Ya sabéis las 3 formas que tenéis para controlar la profundidad de campo. Obviamente el control de apertura de nuestra lente con el diafragma de nuestra lente. Obviamente colocando el sujeto más cerca o más lejos de la cámara que estemos fotografiando. Y obviamente con la distancia focal. A distancia focal más largas, menos profundidad de campo tenemos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado tenéis por ahí abajo un enlace y le dais a un me gusta. Eso siempre me ayuda a mí personalmente a promocionar el canal. Si no estáis suscritos y os ha gustado el vídeo y os interesa ver vídeos de esta temática y otras sobre fotografía que tengo en mi canal, pues pulsad el botón de suscribiros, lo tenéis por ahí abajo. Y si pulsáis a la campanilla, YouTube también os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Hasta el próximo vídeo.